Bueno, en esta oportunidad vamos a ver fracción y expresión decimal. Yo quiero de una fracción poder obtener su expresión decimal. Entonces, supongamos que tengo 5 sobre 10, 5 sobre 100 o 5 sobre 1000. Y quiero de cada una de ellas su número con coma, o su número decimal, o su expresión decimal. Son sinónimos, se puede decir de cualquier forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, básicamente dividir el numerador por el denominador. O mejor dicho, entre nosotros, dividir el número de arriba por el número de abajo. Bueno, vamos a hacer eso. 5 a 5 lo voy a dividir entre 10. Lo que me tengo que dar cuenta primero es que el dividendo es menor que el divisor. Por ende, no puedo dividir. No hasta que yo complete en el cociente con un 0. Si pongo un 0, ese 0, me habilita a mí a agregar todos los ceros que yo quiera en el dividendo. En este caso voy a agregar un 0 para ver si ya con 1 puedo empezar a dividir. 50 lo puedo dividir entre 10, sí, seguro que sí. Entonces empiezo a dividir. A 10, ¿por cuánto multiplico para 50? Por 5. Entonces 10 por 5 me da 50. ¿Y cuánto le restan a 50? Nada. Entonces me queda como resto 0. Por ende puedo decir que 5 sobre 10 es igual a 0,5. Bueno, vamos a dividir ahora 5 sobre 100. 5 lo divido entre 100. Y bueno, partimos de lo mismo. Me doy cuenta de que 5 no lo puedo dividir por 100 porque es más chico que 100. Bueno, agrego un 0, y al 5, al dividendo, le voy a agregar un 0 para poder empezar a dividir. El problema es que 50 sigue siendo más chico que 100. Entonces voy a agregar un 0 más para poder agregar otro 0. Esa es la mecánica. Entonces, 500 sí puedo dividir por 100. Entonces, lo que voy a hacer ahora es preguntarme a 100, ¿por cuánto multiplico para 500? Y a 100 por 5 ya tengo 500. Entonces 5 por 100 es 500, ¿cuánto le resta 500? Y 0. Listo. Entonces 5 sobre 100 es igual a 0,05. Repetimos el proceso para 5 sobre 1000. 5 dividido 1000. Y lo mismo. 5 es más chico que 1000. 0, puedo agregar un 0. No me alcanza. Agrego un 0 y agrego un 0. Y no me vuelve a alcanzar. Y agrego otro 0 más para poder agregar otro 0. Y ahora sí me alcanza. 5000 dividido 1000 y lo haría por 5. 5 por 1000 es 5000. A 5000 le restan 0. Entonces, 5 sobre 1000 es equivalente a 0,0005. Bien. Algo que quiero notar es sobre las partes de un número decimal. A ver, en este 0,5 o en cualquier número decimal, pongamos 2,35. Por poner un número cualquiera, ¿eh? La parte izquierda de la coma se va a llamar parte entera. La parte derecha de la coma se va a llamar parte decimal. Entonces, cuando yo les hablo de la parte decimal, siempre tienen que mirar qué número hay a la derecha de la coma. En este caso, la parte decimal es solo 35 y la parte entera es solamente 2. ¿Sí? Eso por un lado. Así ya nos empezamos a comunicar y a entender. Ahora, quiero que noten algo. Estas fracciones, 5 sobre 10, 5 sobre 100, 5 sobre 1000, se llaman fracciones decimales por el hecho de tener en el denominador potencias de 10. Es decir, esto es 10 a la 1.
el 100 es 10 a la 2, el 1000 es 10 a la 3, y así sucesivamente. Mientras aparezca un 10, o un 100, o un 1000, se llaman fracciones decimales, ¿ok? Pero no quiere decir que por cada fracción decimal yo tengo que estar haciendo la división para averiguar su número decimal. Si lo quiero hacer, lo hago, no hay ningún problema. Entonces, si no es necesario hacer la división, ¿qué tengo que mirar? Y bueno, miro esto. En la parte del denominador tengo un 10. El 10, ¿cuántos ceros tiene? Tiene un solo cero. Entonces, si tengo un solo cero, en la parte decimal, por tener un solo cero, tiene un solo lugar. Y ese lugar es ocupado por el numerador, 5. Ahora fíjense en el de abajo. Tengo dos ceros. Entonces, en la parte decimal voy a tener dos lugares. ¿Por quién va a estar ocupado? Y en el último lugar por 5. Pero tengo que completar lo otro. Entonces voy a completar con un 0. ¿Sí? Si tengo 1000, tengo 3 ceros. Entonces en el número decimal tengo 3 lugares. En el último lugar voy a completar con 5 y voy a completar a la izquierda con ceros. ¿Sí? Entonces, supongamos que tuviese el número, yo qué sé, 213 sobre 10.000. Entonces, lo que yo tengo que pensar es lo siguiente. ¿Cuántos ceros tengo? Y tengo 5 ceros. 5 no, tengo 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces, a la derecha de la coma voy a tener, me lo voy a escribir acá abajo para que me entre, porque si no ya veo que no me entra. Entonces, si tengo 4 ceros, voy a tener coma, 1, 2, 3, 4 lugares a la derecha de la coma. Entonces, ¿por qué números tengo que ocupar? Y bueno, acá tengo 213, así que desde el 3 hacia atrás. 3, 1, 2, y me queda un lugar por completar, lo completo con un 0. Y me queda un lugar también a la izquierda de la coma, y lo completo con un 0. Entonces, 213 sobre 10.000 es equivalente a 0,0213. Y si tuviese, por ejemplo, 213 sobre 10, bueno, tengo un solo 0, ¿no? Entonces, voy a poner una coma y un lugar, porque tengo un solo 0, y voy a completar con 3, y a la izquierda de la coma con 2 y con 1. 21,3. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es pasar un número de fracción a número decimal. Ahora, quiero que se entienda algo. Hay algo que se llama expresión decimal finita. ¿Cuándo es una expresión decimal finita? Bueno, dos cosas por decir. Cuando la parte decimal es un número fijo. Por ejemplo, 0, 2, 1, 3. O 3. O 5, 0, 5. ¿Por qué digo fijo? Porque en algunos números decimales se pueden repetir un montón de números, hasta el infinito si se quiere. Pero en este caso son números fijos. Igual ahora vamos a ver eso de infinitos. Entonces, si yo tengo estos números decimales fijos, quiere decir que son expresiones decimales finitas, que esa parte decimal y nada más. Ahora, visto desde las fracciones, es cuando el denominador son potencias de 2 o de 5 o de ambas. Por ejemplo, tengo 3 medios. 3 medios, yo puedo decir que de esto voy a tener una expresión decimal finita. Es decir, puedo anticiparme que de 3 medios voy a tener un número decimal finito. ¿Sí? ¿De qué forma? Porque miro el denominador. El denominador es 2. Es una potencia de 2. Listo. Entonces, voy a tratar de 3 medios amplificarlo para conseguir una fracción decimal. Entonces pienso, a ver, quiero obtener como una fracción decimal dividido
10 acá. ¿Por cuánto amplificaría 3 medios? Y bueno, amplifico por 5. 2 por 5 y 3 por 5. 2 por 5 es 10 y 3 por 5 es 15. Genial. Obtuve que 3 medios es equivalente a 15 décimos. O sea que a 3 medios lo puede transformar en una fracción decimal, y ahora voy a poder sacar mucho más rápido la expresión decimal. Y acá viene la idea, ¿no? Lo puedo escribir, escribir no, lo puedo hacer como una división, o si ya entendí todo esto de los ceros y los lugares, lo aplico de esa forma. La idea es que lo hagan con los ceros y los lugares. Si tengo un solo cero, entonces a la derecha de la coma voy a tener un solo lugar. ¿Por qué lo completo? Y de la derecha a la izquierda sería primero con 5 y después con 1. Perdón. Ese sería un ejemplo. Veamos ahora si tengo 8 sobre 25. Bueno, la idea sería la misma. Quiero obtener una fracción decimal. Me doy cuenta que 25 es una potencia de 5. 5 al cuadrado da 25, ¿no? Entonces, seguro que a esta fracción la puedo convertir en una fracción decimal. ¿Qué es lo que haríamos? Y bueno, tengo que pensar a 25 multiplicado por un número que me dé 10. Y no, que me dé 10 no, porque es más chico. Entonces que me dé 100. Ah, que me dé 100, sí, entonces. Y no sé, lo multiplico por 4. Y tengo que pensarlo. 25 por 4 me da 100. Y 8 por 4 y me da 32. Genial. Puede transformar 8 sobre 25 en 32 sobre 100. Y si tengo una fracción decimal, y listo, ya está, pienso. Tengo 2 ceros, quiere decir que a la derecha de la coma tengo 2 lugares. Completo con el numerador de derecha a izquierda. Entonces sería 2, 3, y tengo que completar esto, y lo completo con 0. Y se acabó la historia. Veamos si tengo 1 sobre 8. Y el denominador es potencia de 2. 2 al cubo es 2 por 2 por 2, es 8. Genial. Entonces voy a pensar a 8, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para tener una fracción decimal? Y si lo hago por 10, 8 por 10, y no, ya se repasa. Y por 100, no sé, y por 1000, y puede ser. Bueno, acá pensando, ya sé, va a ser un poco chistoso, ¿no? Pero si a 8 lo multiplico por 125, me va a dar 1000. Y a 1 lo tengo que multiplicar por 125 también, ¿no? 125. Entonces, un octavo lo puedo amplificar de tal forma de transformarlo en una fracción decimal, que me quede 125 sobre 1000. Bueno, genial. Tengo 3 lugares y me va a quedar coma, perdón, 3 ceros, entonces 3 lugares. Completo. 5, 2, 1, y me va a tocar rellenar con 0. ¿Sí? Entonces ahí tenemos expresiones decimales finitas, transformándolas en fracciones decimales, para después obtener su expresión decimal. ¿Sí? Ahora, yo les dije algo de una parte decimal que tiene infinitas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar de la expresión decimal periódica. Ahora, ¿qué quiere decir esto de periódica? Periódica. Si yo tengo en una fracción, en el denominador, ¿no? Mejor dicho, si no tengo potencias ni de 2 ni de 5, entonces ya puedo de antemano anticipar que no va a ser una expresión decimal finita. ¿Sí? O sea, todo lo contrario. Por ejemplo, supongamos que tengo 2 novenos. 2 novenos y no es una expresión decimal finita, porque el denominador es 9. Y 9 no es potencia ni de 2, ni de 5, ni de ambas. Para nada. En todo caso sería potencia de 3. ¿No es cierto? 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Bueno, si yo tengo potencias que no sean ni de 2, ni de 5, ni de ambas,
Y ahí voy a tener que, sí o sí, dividir. Porque no voy a poder transformar esa fracción en una fracción decimal. Entonces voy a agarrar 2 y lo voy a dividir entre 9. Bueno, el problema es que 2 es más chico que 9. 0, para poder agregar un 0. Y ahí empieza. A 9 por cuánto lo multiplico para 20. Y por 2. 9 por 2 es 18. A 20 le restan 2. Pero yo quiero que me quede resto 0. Bueno, no pasa nada, porque vos agregaste 0, y podés ir agregando todos los ceros por cada línea. Agregó un 0. Bueno, genial, de vuelta. 9 por cuánto para 20. Y por 2. Y me queda de resto, y me queda 2 de vuelta. Bueno, entonces, un 0 más, lo multiplico por 2, y me queda 2, y así voy a estar toda la vida. Entonces 0,2222222 infinitas veces. Entonces esto se va a repetir y esto nunca va a terminar en 0. ¿Qué quiere decir entonces? Que 2 se repite, infinidad de veces. ¿Cómo hago para escribir eso? Y bueno, lo que voy a escribir es 0,2 periódico. Un arquito arriba del número que se repite un montón de veces. Esto es lo que es expresión decimal periódica. Entonces, cuando me encuentro con eso, sí o sí voy a tener que dividir para saber cuál va a ser su expresión decimal. Bien, hasta acá únicamente lo que es fracción y expresión decimal.